sus hijos son cristianos. Mi primo, el hijo de mi tío, también es pastor. Mi hermano está alcanzando una comunidad de creyentes también en una área rural en México. Y los que vienen, mis hijos, los hijos de mi hermano, los hijos de mi hermana, vean a mi sobrinita Gia, tremenda Gia. Dios bendiga su corazón y Dios la llame al ministerio o lo que sea, pero ella va a crecer. Se dan cuenta que en mi línea, hermano, una mujer que venía de una iglesia sumamente religiosa del catolicismo, puso su fe en Cristo Jesús y cambió la dirección de su propia vida, pero también afectó, influenció la vida de sus hijos y de sus familiares. Y nosotros estamos influenciando y cambiando la historia, la vida de nuestros propios hijos. ¿Quién sabe qué sería de mí si yo no fuera cristiano? ¿Y quién sabe qué sería de mi matrimonio? Probablemente ni estuviera casado ya, ni estuviera vivo. Y si hubiera tenido hijos, solo Dios sabe qué dirección hubieran llevado mis hijos. Pero cada una de ustedes, mamás, cada una de ustedes, tienen parte en el plan de Dios. No acepten las estupideces del movimiento feminista, de que la mujer es exactamente igual al hombre y quieren pervertir el plan de Dios. Ustedes son dignas como mujeres, como mamá. Y digo esto porque el movimiento feminista está destruyendo a la mujer. Con la excusa de que está a favor de la mujer, no se dan cuenta que Satanás las está usando, ¿saben para qué? Para hacerles daño a ustedes, mujeres. No les crean la mentira, crean la verdad de Dios. Dios es perfecto. Y ustedes, si siguen el consejo de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, van a ser una grandísima influencia en la vida de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos. Y si Cristo no viene pronto, ustedes no tienen idea. Una mujer puede afectar la vida de 50, 60, 100, yo no sé, dependiendo de cuántas generaciones vayas a afectar. Dos mujeres. Ahora, Eva fue engañada por la mentira de Satanás. Cayó en el engaño del diablo. Se dejó llevar por lo que se le presentó de una manera, escuchen, se le presentó atractiva, se le presentó agradable, se le presentó esta tentación de una manera codiciable. Porque lo que el diablo le dijo, no vas a morir. Entonces Eva, dijo, pues no voy a morir. Sus ojos van a ser abiertos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces cayó en la mentira, en el engaño. Pero Dios había ya declarado su verdad, ¿cierto? Entonces, mujeres, mamás, el día de hoy, aunque le pongan el cuadro mejor, el movimiento feminista y aún el mundo sin Cristo Jesús, cuando les está poniendo cosas atractivas, hermanos, pero que van en contra de la palabra de Dios, háganlo a un lado, no lo crean. Dios es digno de confianza. Dios es digno de ser creído y de ser confiado 100%, porque todo lo que Dios dice es verdad absoluta, es perfecto. Todas las promesas del Señor son verdad y las cumple. Amén. Por su desconfianza en Jehová, hermanos, Eva pecó. Pero también influenció a su esposo a hacer lo mismo. Y la Biblia dice, dio a su marido, el cual también comió, así como ella. Aún con todo esto, Eva tuvo la dicha de ser la madre de todos los vivientes. Aún en esta situación se ve la gracia de nuestro Dios. Ella vio cómo se comenzaron a multiplicar los seres humanos al dar ella a luz a muchos hijos. ¿Pueden imaginarse, hermanos? Adán y Eva nada más eran los únicos. No había más seres humanos. Es mentira, no había simios en evolución, a propósito, ¿ok? Olvídense de eso. Eran los únicos seres humanos en la faz de toda la tierra. Y Eva y Adán, Eva como mamá, tuvo un hijo, tuvo otro hijo, tuvo otro hijo, tuvo otro hijo, y se fueron reproduciendo. O sea, ella tuvo el privilegio de ver cómo se empezaron a multiplicar los seres humanos, porque no había.
Fue una bendición para ella. Es obvio que Eva tuvo una gran influencia en sus hijos. Es obvio, es posible que ella y Adán tuvieron que explicar a sus descendientes, a sus generaciones, lo que había sucedido. Porque Adán y Eva sabían que Dios los había creado. Dios les hablaba a Adán y Eva, audiblemente. Ellos estaban conscientes, ellos no estaban, ¿existirá Dios? No, ellos sabían que Dios los había creado. Y es muy posible de que Adán y Eva a sus hijos les explicaran. La regamos. O tal vez la hicimos, mira lo que hicimos. Tal vez no era así, porque Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén y experimentaron el pecado y la corrupción y todo el desastre que sucedió. Tal vez dijeron, pues antes no sabíamos lo que era el pecado, lo que era lo malo. Pero tal vez Eva le decía, tu mamá. No sé. Pero se pueden imaginar, hermano, explicarle tal vez a sus generaciones lo que sucedió y explicarle: por eso tu hermano o su hermano Caín mató a su hermano Abel, y por eso es que estamos sufriendo, y por eso es que tenemos estos sentimientos. Darle explicación a las generaciones que vivieron después. El pecado, dice un pensamiento en el internet, lo voy a leer, hermano, dice: el pecado tiene un efecto extraño en el ser humano. Dice: primero te ofrece todo, al final, sin embargo, nos deja solamente vergüenza y frustración. Una vez más, el pecado tiene un efecto extraño en el ser humano. Dice: primero te ofrece todo, sin embargo, al final nos deja solamente vergüenza y frustración. Y es un hecho. El pecado, a propósito, si no recuerdan, es desobediencia a la voluntad de Dios. En pocas palabras, pecado es no darle al blanco, el mero centro. Esa es la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Aquí. Tú pecas, yo peco, cuando no le damos al centro de la voluntad de Dios. Y siempre el desobedecer a Dios, sea consciente o inconscientemente, siempre trae consecuencias. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de las veces el ser humano peca conscientemente, a propósito. María, hermanos, por el otro lado, aunque se turbó de la aparición y del mensaje del ángel, María confió. ¿Recuerdan lo que dijo? Yo soy la sierva de Dios, la esclava de Dios. Hágase conforme a tu palabra, hágase todo así. Todo el tiempo, desde que quedó embarazada, María, cuando nació su bebé, ella traía eso en su corazón. La Biblia dice, pero María, de algunas situaciones que sucedían, hermano, ¿qué dice la Biblia? Y María guardaba estas cosas en su corazón. Ella sabía cómo quedó embarazada. La comunidad le decía a Jesucristo: tú eres hijo de fornicación. ¿Sabían? Lo humillaban a Jesucristo, le hacían bullying a propósito. Porque le decían: tu mamá cometió adulterio, tú no eres hijo, ella no es tu mamá. María sabía que el que cargó en su vientre, cómo había sido concebido en su vientre, hermano. Cuando nació, María guardaba en su corazón. Cuando era niño Jesucristo y lo veía, María sabía quién era. Cuando llegó a su adolescente, cuando fue joven y cuando empezó a predicar, tal vez María dijo: ahora se va a cumplir el plan de Dios. Porque ya sabía que ese niño, en pocas palabras, no era su hijo. No era su hijo, era el hijo del Dios vivo y verdadero. Todo el tiempo, hermanos, María guardaba todo en su corazón, pero confiando en el Dios, en lo que Dios le había hablado. La simiente de la mujer es Jesucristo. Y si van a Génesis capítulo 3, versículo 15, ese es el Evangelio en esencia. Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de lo que ven en esa imagen. Y si quieren, hermanos, voy a leerlo, sea que lo quieran leer ustedes, abrir la Biblia o no. Pero Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se dirigió entonces a Satanás, personificado por la serpiente. Génesis 3, 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero miren la promesa del Evangelio en cápsula, en esencia, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, entre el diablo y el sexo femenino. Hermanas, dice, y entre tu simiente, las descendencias de Satanás, los demonios, los espíritus malos y la gente sin Cristo Jesús, descendientes, hijos del diablo, como dice la Biblia. Y entre tu simiente y la simiente suya de la mujer, primero tu simiente de María y de la simiente de Satanás. La simiente de la mujer iba a ser Cristo Jesús. Cristo Jesús. Este es el evangelio en esencia. Y entre tu simiente y la simiente tuya dice, esta te herirá en la cabeza. La simiente de María, o la simiente de la mujer, que iba a ser Cristo Jesús, iba a pisarle la cabeza a Satanás. Y un golpe, una herida en la cabeza es golpe mortal. Y se dan cuenta del que pintó ese cuadro, hermanos. María está pisando, porque dice la cabeza de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, los demonios, los hijos del diablo, de la gente que no acepta a Cristo, tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el tobillo, aquí, donde pisa, donde muerde una serpiente. Duele, afecta, pero no es mortal. Y eso fue, hermanos, lo que sufrió María y lo que sufrió Cristo Jesús. Fue herido, sí, pero no fue de muerte. El golpe de muerte lo dio la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, a la serpiente, que es Satanás. Satanás es nuestro enemigo, pero Satanás es un enemigo derrotado. Mujeres, mamás, el diablo es un enemigo derrotado. No tienen por qué temerle al condenado diablo. Lo más que puede hacer es intimidarlos. Si uno le cree las mentiras, obviamente vas a aterrarte y vas a llenarte de ansiedades y todas esas cosas. Pero hay alguien más digno de confianza, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que está con nosotros, es Dios. Y dice, y si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién puede estar contra de nosotros, los hijos de Dios? Cristo Jesús llegó a ser el Salvador de la raza humana. Lo que inició con Adán y Eva, hermanos, vino a ser redimido con la fidelidad de María, obviamente por la obra de Cristo Jesús. María simplemente aceptó ante Dios tener al bebé, en contra de no tenerlo, o matarlo, o despreciarlo, o regalarlo, o tirarlo a la basura, o nada de eso, hermano. Quiso tener ese bebito, cuidarlo y dejarlo ir a los 30 años. ¿Recuerdan cuando vinieron a buscar a Jesucristo? María, su papá, sus hermanos, y le dijeron, tu papá y tu mamá, tus hermanos, tu mamá te están buscando. Jesucristo dijo, ¿quién es mi mamá, mi papá y mis hermanos? O sea, no, dijo, no, ellos no son mi papá, mi mamá. Dice, mi papá, mi mamá, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando escuchó eso María de Jesucristo, María tal vez no empezó a darle el ataque de, ay, mijo, ¿por qué dices que yo me estás despreciando como tu mamá? No, María sabía que iba a venir el tiempo en que ese era el Hijo de Dios. Se lo prestó, Dios se lo encomendó, Dios se lo encargó. Mamás, esos hijos que ustedes tienen en realidad no son de ustedes, son prestados, son hijos de Dios, y en sus manos está el grandísimo privilegio de guiar a sus hijos en el temor de Dios. Y va a venir el tiempo en que los pollitos se van, ¿cierto? Tienen tiempo, mamá. Yo no sé cuántas de aquí ya han experimentado de que su hijito o su hija se fue de la casa, se casó,
y se va a hacer otro hogar. Y al final a veces pues se queda el nidito vacío, ¿cierto? No es muy bonito ese sentimiento, pero el gozo y la satisfacción de haber creado, levantado o criado esos hijos para la gloria del Señor, y que ahora han puesto su fe en Cristo Jesús. Haz tu voluntad, Señor, dice la mamá que confía en Dios. Padre, son tus hijos. Yo los tuve por este tiempo que tú me los prestaste, Señor. Hice para tu gloria. Cometí muchos errores, Señor, porque eso es aceptable. Cometí muchos errores, Padre, pero son tus hijos y aquí están, te los entrego. Ahora, Señor, haz tu voluntad en la vida de ellos. María sabía que su hijo Jesucristo en realidad no era suyo, era hijo de Dios. Y cada mamá en el mundo es una mujer especial a los ojos de Dios. Dios conoce perfectamente toda la vida de todas y cada una de las madres del mundo entero, porque es el Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Ni una sola mujer, mamá, queda fuera del conocimiento de Dios. Todas las madres del mundo pueden confiar plenamente en el amor incondicional, eterno de Dios por ellas. Todas las mamás del mundo pueden confiar sus hijos en las manos del Señor del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanas, hay un proverbio muy conocido, si quieren abrir la Biblia, en Proverbios capítulo 31, y no es para condenación ni para que las mamás digan, pues yo nunca le voy a llegar a eso. No, el propósito es precioso, hermanos. Hablando de la mujer virtuosa, Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 31. Y Salomón, hermanos, que creo fue el que escribió los Proverbios, habla de una mujer virtuosa. En el capítulo 31, versículo 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, miren, hermanas, todas ustedes, todas las mamás que hacen su parte como dentro del plan de Dios, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella confiado, no carece de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana. Miren hay una palabra, el compromiso, lo meticuloso, lo precioso de las mujeres, mamás, cómo piensan en tantas cosas. Y honestamente admiro a todas las mujeres. Dios me hizo hombre porque sabía que no iba a poder ser mujer. Pero digo, ¿cómo las mujeres pueden, las mamás, pensar en tantas cosas, hermanos, para mantener el balance de un hogar, de una familia? Versículo 14, es como un ave de mercader, trae pan de lejos, etcétera, hermanos. Pero el final, dice el versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pero miren qué mujer. Versículo 30, engañosa es la gracia y la hermosura es vana. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. La mujer que teme a Dios. Muchas mujeres podrán hacer famosas, etcétera, por cualquier cosa, pero aquí es el que escribió Proverbios, dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Dentro de lo profundo del corazón de un hijo, esa es mi mamá, esa es tu mamá, esa es tu mamá. Esa es tu mamá. De hecho, ustedes que son mamás, que todavía tienen la mamá, esa es tu mamá, ¿cierto? Muchas mamás pueden ser no hay otra como mi mamá. Mi mamá. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Ahora, y el versículo 30, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora, cuando digo esto de la mamá, puede pasar en la mente que diga, pero ¿y qué de aquellas mamás, aquellas experiencias de ustedes, hermanas o hermanos, que tuvieron una mamá que no cumplió, que no se refleja nada de lo que Dios esperaba? Hermanos, déjenlo en las manos de Dios.
déjenlo, let it go, porque tú sabes la razón, tú sabes la verdadera razón por qué tu mamá tal vez falló y falló mucho. Tú no lo sabes. Dios conoce su corazón. Tú no sabes si el miedo a ser una mamá, a fallar delante de la sociedad, yo no lo sé, que le hicieron reaccionar en la carne. Porque sabían ustedes que seres humanos, papá y mamá, cuando no saben cómo enfrentarse a algo, en psicología le llaman que bloquean sus sentimientos, sus emociones, porque no saben qué más hacer. Y el tratar mal a los hijos, esto es parte del pecado del ser humano. No debe de ser así, pero sin Cristo Jesús, hermanos, todo es posible. Entonces, si tuviste una mamá que no no hizo nada de lo que Dios en sí pide en su palabra, Dios sabía que tú ibas a vivir eso. Pero ahora tienes la oportunidad de redimir toda tu vida por medio de Cristo Jesús. O sea, redimir es liberar, sacarla, rescatarla. Si tienes odio, si tienes coraje, si tienes resentimiento, Dios te ha pensado, Dios supo lo que tú ibas a vivir. De hecho, Dios estuvo contigo, ¿sabías? Durante cada instante de tu vida. En los momentos más tristes y dolorosos que hayas vivido con tu mamá o tu papá o tu pasado, Cristo nunca se apartó de ti, estuvo ahí contigo, aunque tal vez tú no lo reconocías. Entonces el día de hoy simplemente reconócelo, dale gracias a Dios. Todas las mamás tienen la oportunidad, digo, si tal vez de cambiar la historia, cambia la historia, cambia tu historia. Ya no vayas a que se repita ahora la historia que tú viviste, ahora tú con tus hijos la van a vivir por ti. No, cámbiala, y bien lo puedes hacer si tan solo rindes tu vida a Cristo Jesús y al plan de Dios que está aquí, hermanas, escrita en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie y voy a hacer una oración para ser despedidos. Como siempre les pido, pues cierren sus ojos para no distraerse. Y ahí en tu corazón, mamá, dale gracias al Señor. Ahí en tu corazón, cierra tus ojos, no veas a nadie, dile gracias Dios. Y pues tú conoces tu vida, mamá. Tú conoces tus temores, Dios conoce tus temores. Tú conoces tus errores que has cometido con respecto a la dirección de tus hijos. Dios los conoce también. Pero no tienes que quedarte en esa misma dirección. Simplemente arrepiéntete, reconócelo. Aún puedes decir a tus hijos, mi hijo, he fallado, pero de ahora en adelante quiero seguir lo que Dios me pide. Y dile gracias, Padre, porque tú me diste ese privilegio, esa bendición de ser una mamá. Es una maravilla, papá, dile a Dios. Y dile, Dios, sigue guiando mi vida, Señor. Dame fuerzas, Padre. Si te sientes cansada físicamente, mamá, pídele fuerza física a Dios. Si te sientes enferma o si estás enferma, mamá, clama al Señor que Dios te dé fuerza física, que te dé fuerza emocional para poder experimentar su paz, su gozo en medio de cualquier situación. Sobre todo, pídele fuerza espiritual. Dile, Padre, fortaléceme espiritualmente. Aumenta mi fe, Señor Jesús. Aumenta mi fe para que sigas adelante, mamá. Pero ten en cuenta de que Dios te tiene en mente. Dios no estás fuera de la mente ni del corazón del Dios del universo, mamá, quien quiera que tú seas. Señor, gracias una vez más, Padre, por cada mamá. Las honramos con todo nuestro ser, Señor, y oramos por cada una de ellas. Señor, sabemos que al igual que los hombres, que los papás, ellas han cometido errores y cometen errores, Señor. Pero Padre, gracias por tu preciosa gracia. Tú miras su corazón, mira lo que te están orando en este momento estas mamás, Señor.
y contéstales de acuerdo a su honestidad, de acuerdo a su sinceridad con que a ti están clamando en este momento en sus corazones. Gracias, Señor, por este día. Despídenos de este lugar y sé con nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestro destino. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.